Sí, efectivamente, el primer contacto con pueblos originarios y marinos europeos ocurre en la invernada de San Julián, en el contexto de la navegación de la primera circunnavegación. En ese momento, en esa ocasión, en realidad, de la larga estada se producen dos avistamientos que están muy claramente reflejados en la crónica. Un primero que es el primer contacto, la primera mirada, donde surgen varios mitos, ¿no? Entre ellos el mito de los patagones, estos grandes gigantes que ocupaban el extremo austral del mundo. Y el segundo momento en el cual se produce un intento de captura de uno o varios indígenas. Finalmente uno continúa el viaje con la flota o con las naves de Magallanes y Elcano. Y es curioso porque del tránsito de Magallanes, por el estrecho de Magallanes, o el estrecho que lleva su nombre al día de hoy, son casi 500 kilómetros de longitud desde este a oeste, no advierten ninguna canoa, y en ese momento tienen que haber existido campamentos de indígenas canoeros en el área. Ese primer encuentro con canoeros ocurre 6 años después, en 1526, desde donde podemos fijar la primera fecha cierta de una primera descripción. Y es probablemente el primer momento en que se genera esta disquisición entre los indígenas de tierra y los indígenas del mar. De esa fecha data la primera descripción de una canoa de corteza, en particular, que son las más frecuentes en ese periodo en el estrecho y en los canales del norte. Y a partir de ahí comienzan a desarrollarse una serie de descripciones en el área que básicamente giran en torno a la idea de que habían dos tipos de indígenas, los indígenas de tierra firme los indígenas de los botes o de las canoas. Y es una definición básica que se instala durante 300 años. Recién en 1830, producto de las investigaciones hidrográficas de Fitzroy y Parker King, Fitzroy en particular, hay un mayor interés por generar alguna diferencia entre canoeros y entre cazadores terrestres. O sea, en otras palabras, el interés etnográfico para entender quién era quién tomó 300 años de tiempo para poder decantar en una observación mucho más fina respecto a la diversidad cultural. En gran parte de los contactos de largo periodo era habitual o era frecuente encontrarse con relatos de indígenas que eran capturados fundamentalmente para tareas de intérprete. En las crónicas se habla de lenguas. Hemos tomado indios para lenguas y se les trató de convencer a través de la entrega de dádivas, regalos, y finalmente dentro de los regalos iban grillos, grilletes.